Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre Max Zule y su papel en la arqueología andina, específicamente en Ecuador. Nuestro enfoque será comparar su fortaleza en el registro y la tipología con las críticas en su visión difusionista y ver qué lecciones siguen vigentes el día de hoy. Max Zule nació en el año 1856 y falleció en el año 1944. Es considerado como el padre de la arqueología andina y su labor en Ecuador a inicios del siglo XX es crucial para poder comprender los orígenes de la disciplina en la región. Sus estudios sobre la llamada civilización Chauyabamba y sus tipologías de cerámica y objetos arqueológicos marcaron un hito en el registro y clasificación de las culturas tempranas. Sin embargo, su marco interpretativo difusionista, la cual explicaba los desarrollos locales como resultado de migraciones o influencias externas, ha sido duramente cuestionado en décadas posteriores. La fortaleza tipológica de Zule. Zule desarrolló una tipología cerámica minuciosa, clasificando el tipo de formas, decoraciones y técnicas de las manufacturas. Su capacidad de observar regularidades en los materiales permitió establecer secuencias culturales en un tiempo en el que no existía datación absoluta. Según Tellenbach, su método de descripción detallada sentó bases para posteriores análisis comparativos y cronológicos. Incluso, él indica cuando sus explicaciones migracionistas ya no resultan nada aceptables. El difusionismo de Zule y sus limitaciones. Zule defendía que las culturas tempranas de Ecuador eran producto de influencias externas, México, Centroamérica, Andes centrales, en lugar de procesos autónomos. Su teoría difusionista respondía al paradigma dominante en la arqueología del siglo XXI y principios del siglo XX. Las críticas actuales señalan que esta visión restaba agencia a las poblaciones locales y proyectaba un modelo evolucionista que no se ajustaba a la evidencia arqueológica más reciente. Hoy sabemos que muchas innovaciones como la cerámica, agricultura o complejidad social surgieron de procesos internos en la región con contactos e intercambios, pero no únicamente por influencias civilizadoras externas. Separar registro y marco interpretativo. El valor del registro de Zule, su cuidadoso inventario, dibujos, descripciones estratigráficas, clasificación de materiales, es independiente de su marco interpretativo difusionista. Es posible conservar sus tipologías como base empírica y al mismo tiempo reinterpretarlas con teorías contemporáneas, desarrollos autónomos, interacción regional, perspectivas de agencia cultural. La lección metodológica es que el dato bien documentado trasciende el marco teórico inicial. Las interpretaciones pueden cambiar, pero la observación empírica precisa sigue siendo útil. Vigencia actual de sus aportes. Lo vigente hoy es su rigor documental y descriptivo. La arqueología actual sigue valorando el trabajo minucioso de registro. Sus colecciones aún sirven de referencia para estudios comparativos y reinterpretaciones con nuevos métodos, radiocarbono, análisis de suelo, estudios isotópicos. Lo que ha caducado es su visión difusionista estricta, que ha sido reemplazada por enfoques que reconocen tanto la innovación local como los procesos de integración interregional. Chicos, nos encontramos nuevamente. ¿Sabías que el famoso arqueólogo alemán Friedrich Max Zule, que conocemos descubridor e investigador de la cultura nazca, la cultura mochica, la cultura tiahuanaco, y que hizo mucho en nuestro país, lamentablemente, por orden del presidente Manuel Prado, fue detenido y llevado a un campo de concentración en Chosica y posteriormente fue deportado, expulsado de nuestro país. Todo esto en el año 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Como Alemania era enemigo de Estados Unidos pidió a los países latinoamericanos, incluido el Perú, que encarcelen y deporten a los ciudadanos alemanes y japoneses. Y lamentablemente Max Zule, un gran personaje que hizo mucho por nuestro país, terminó detenido en este campo de concentración y posteriormente expulsado. Y lamentablemente un año después, en 1944, fallece en su país Alemania en plena Segunda Guerra Mundial.
Lecciones metodológicas para la práctica actual. Rigor en la observación. ¿En qué se basa? Se basa en describir con precisión los materiales, los contextos y las asociaciones. Las tipologías abiertas. Esto se encarga de construir clasificaciones que sean revisables y adaptables a nuevas evidencias. Las autocríticas teóricas. Esto es reconocer que los marcos interpretativos son temporales y deben ser reevaluados. También existe lo que es la separación de niveles, que es distinguir entre el dato empírico, que es lo observable, y la interpretación teórica, que es lo explicativo. Y por último, la vinculación interdisciplinaria, que es aprender de cómo Hule recolectó los datos, pero complementarlos hoy con métodos científicos, es decir, los fechados, química de materiales y el paleoambiente, que son como los factores ambientales. En conclusión, el legado de Hule en Ecuador y en los Andes está marcado por un doble filo, es decir, por un lado su fortaleza tipológica y documental, que sigue siendo fundamental, y por el otro lado su marco difusionista, que hoy es superado. La antropología contemporánea no puede asumir sus interpretaciones, pero sí debe reconocer el valor de su método descriptivo como una base sólida. La gran lección es que el conocimiento científico avanza al separar cuidadosamente el registro de la teoría, permitiendo reinterpretar los datos con nuevos marcos sin perder el valor del trabajo previo. Gracias. El Palacio de Pumapungo o Puerta del Puma estuvo perdido durante muchos años. Muchos historiadores lo mencionaban como el lugar de nacimiento del penúltimo inca, Huayna Cápac, pero no se conocía dónde se encontraba. Algunos decían que por Ingapirca, otros decían que por Molleturo, pero no fue hasta que llegó Max Uhle, un arqueólogo alemán, que se pudo descubrir que los restos de este hermoso palacio se encontraban aquí, debajo de donde antes se encontraba el Colegio Borja. Y este fue el lugar de nacimiento del penúltimo inca, destruido durante la guerra de sus dos hijos Atahualpa y Huáscar, y relegado al olvido después de la fundación de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca por parte de los españoles.